Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Presento este video como parte de la actividad número 4 de la unidad 2 de la materia Geometría Euclidiana y Geometría Analítica de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Esta actividad consiste en hacer una pequeña demostración de la ley de senos y la ley de cosenos para triángulos oblicuángulos. Voy a iniciar con la ley de senos. La ley de los senos para los triángulos dice que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos a dichos lados. En el triángulo que se muestra, tenemos con minúscula los lados A, B, C y en mayúscula los correspondientes ángulos opuestos, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. La ley de los senos que queremos demostrar se resume matemáticamente con la fórmula que se está mostrando debajo del triángulo, que dice que el lado A dividido entre el seno de su ángulo opuesto a mayúscula nos da igual que dividir el lado B entre el seno de su ángulo opuesto B mayúscula, y es también el mismo resultado que dividir el lado C minúscula entre el seno de su ángulo opuesto C mayúscula. Eso es lo que queremos demostrar. Para iniciar esta demostración, trazaremos una altura del triángulo, la que en la gráfica he mostrado con la línea CD en rojo. Entonces, podemos ver que nuestro triángulo inicial se ha descompuesto en dos triángulos rectángulos, que son el triángulo ADC y el triángulo BDC. Vamos a aplicar las funciones trigonométricas pertinentes, en este caso la función seno, a cada uno de estos triángulos rectángulos, y los resultados se muestran en el recuadro con contorno verde. Nos dice que esa altura CD dividida entre el lado B, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo ADC, es igual al seno del ángulo A mayúscula. Recordemos la definición de seno es cateto opuesto, que sería el lado CD, entre hipotenusa, que es el lado B. Eso es igual al seno del ángulo A mayúscula y por lo tanto, despejando el segmento CD o la altura CD, nos queda que CD es igual a multiplicar el lado o la hipotenusa de este triángulo pequeño B por el seno del ángulo A mayúscula. De igual manera, procedo con el triángulo rectángulo BDC. Divido la altura o el segmento CD entre el lado A, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y eso es igual al seno del ángulo B mayúscula. Por lo tanto, despejando este segmento CD, nos queda igual al producto del lado A por el seno del ángulo B. A continuación, lo que hacemos es igualar las ecuaciones del segmento CD, pues al ser o referirse a la misma variable, pues se pueden igualar entre sí, de donde tenemos que el producto del lado B por el seno del ángulo A mayúscula es igual al producto del lado A por el seno del ángulo B mayúscula. Y despejando, o más bien reacomodando para darle la forma que se mostró en la ley de los senos, podemos ver que dividir el lado A minúscula entre el seno del ángulo A mayúscula nos da igual que dividir el lado B minúscula entre el seno del ángulo B mayúscula. Para involucrar ahora el lado C minúscula y el ángulo C mayúscula, sobre el mismo triángulo inicial vamos a trazar ahora la altura desde el lado AC hacia el ángulo B mayúscula. Al ser una altura, recordemos que esta línea forma ángulo de 90 grados con el segmento AC, que viene siendo la base en este caso del triángulo. Entonces, nuestro triángulo inicial se descompone nuevamente en dos triángulos rectángulos, que son el triángulo BEC y el triángulo BEA mayúscula. Aplicamos también la definición de seno sobre el ángulo C y entonces vemos que
dividir el segmento BE entre el lado A, que es la hipotenusa de ese pequeño triángulo rectángulo, nos da igual al seno del ángulo C mayúscula. Y por lo tanto, podemos despejar el segmento BE como BE igual a por seno de C mayúscula. Por otra parte, ahora considerando el triángulo rectángulo AEB, vamos a tener que dividir el segmento BE entre el lado C, que es hipotenusa de este triángulo rectángulo, es igual al seno de A mayúscula. Por lo tanto, al despejar BE nos queda que es igual al producto de C minúscula por el seno de A mayúscula. Ahora igualamos el segmento BE de ambas ecuaciones y obtenemos que el producto del lado A por el seno del ángulo C mayúscula es igual al producto del lado C por el seno del ángulo A mayúscula. Y colocando esto en la manera como se ha dado la ley de los senos, tenemos que la división del lado A entre el seno del ángulo A mayúscula es igual a la división del lado C entre el seno del ángulo C mayúscula. Uniendo este resultado con el resultado de la diapositiva anterior, obtenemos ya la demostración que estábamos buscando. Esta es la demostración correspondiente a un triángulo acutángulo. Vamos ahora a realizar la demostración de la ley de los senos para un triángulo oblicuángulo. Para demostrar la ley de los senos en un triángulo oblicuángulo necesitaremos también trazar una de las alturas, pero para ello, en caso de triángulos oblicuángulos, es necesario prolongar uno de los lados. En el caso que muestro, prolongo el lado AB. Y así es posible trazar la altura CD. Esta forma de trazar la altura CD nos descompone, o más bien forma, a partir del triángulo inicial, dos triángulos rectángulos, que serían el triángulo ADC y el triángulo BDC. Entonces, aplicando, como en el caso de los triángulos acutángulos, la función seno para estos dos triángulos rectángulos, tenemos que dividir la altura o segmento CD entre el lado B minúscula, que es hipotenusa del triángulo rectángulo ADC, nos da como resultado el seno del ángulo A mayúscula. Por lo tanto, al despejar el segmento CD, obtenemos el producto de B por el seno de A mayúscula. De igual manera, ahora atendiendo al triángulo rectángulo BDC, tenemos que dividir la altura CD entre el lado A minúscula, que es la hipotenusa de este pequeño triángulo rectángulo, nos da como resultado el seno del ángulo B mayúscula. Por lo tanto, si despejamos el segmento CD, obtenemos que es igual al producto de A por el seno de B mayúscula. Entonces podemos igualar los dos resultados para el segmento CD y obtener que el producto de B por el seno de A mayúscula es igual al producto de A por el seno de B mayúscula. Y colocamos esto en la manera semejante a como se presentó la ley de los senos inicialmente. Vemos que en efecto dividir el lado A minúscula entre el seno de ángulo A mayúscula es igual a dividir el lado B minúscula entre el seno del ángulo B mayúscula. Ahora, sobre este mismo triángulo oblicuángulo ABC, trazaré la altura BE, que se muestra con la línea roja en la gráfica. Esto nos descompone el triángulo inicial en dos triángulos rectángulos, que son el triángulo AEB y el triángulo CEB. Aplicando la función seno a cada uno de ellos, se puede observar que la división del segmento BE entre el lado A minúscula, que es hipotenusa del triángulo rectángulo CEB, nos da como resultado el seno del ángulo C mayúscula. Y por ende podemos despejar el segmento BE, obteniendo como resultado el producto del lado A minúscula por el seno del ángulo C mayúscula.
Ahora, atendiendo el triángulo rectángulo AEB, tenemos que dividir el segmento BE entre el lado C minúscula, nos da como resultado el seno del ángulo A mayúscula, de donde podemos despejar el segmento BE y obtener como resultado el producto del lado C minúscula por el seno del ángulo A mayúscula. Igualando estos resultados para el segmento BE, tenemos que el producto de A por el seno de C mayúscula es igual al producto de C por el seno de ángulo A mayúscula, de donde podemos nuevamente expresar la razón A sobre seno del ángulo A mayúscula como igual a la división del lado C minúscula entre el seno del ángulo C mayúscula, y conjuntando este resultado con el de la diapositiva anterior, obtenemos nuevamente la demostración que estábamos buscando para la ley de los senos. Ahora demostraremos la ley del coseno. La ley del coseno dice que el cuadrado del lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. Esto se ilustra en el caso de este triángulo, cuyos vértices son A, B, C, y los lados se representan con A minúscula, B minúscula y C minúscula. Aquí tenemos cada uno de los tres casos de la ley del coseno. Vamos a demostrar el primero. Para demostrar la ley del coseno, iniciamos trazando la altura CD. Eso nos descompone el triángulo inicial en dos triángulos rectángulos, ADC y BDC. Aplicamos el teorema de Pitágoras sobre cada uno de estos dos triángulos. Aquí tenemos el caso de que A cuadrada, la hipotenusa de BDC, es igual a CD cuadrada más BD cuadrada, los catetos cuadrados. Y para el triángulo rectángulo de la izquierda, B minúscula es la hipotenusa y aquí se ilustra el teorema de Pitágoras. B cuadrada es igual a la suma de los catetos CD y AD al cuadrado, cada uno de ellos. También tenemos que el lado C minúscula es igual a la suma del segmento AD más el segmento DB o BD. Eso se expresa en esta ecuación y por lo tanto al despejar el segmento BD se obtiene C minúscula menos el segmento AD. Ahora se despeja CD cuadrada de las primeras dos ecuaciones y se obtiene A cuadrada menos segmento BD al cuadrado para la primera y B cuadrada menos segmento AD cuadrada para la segunda. A partir de aquí tomamos y más bien despejamos A cuadrada y obtenemos que nos queda A cuadrada igual a B cuadrada menos segmento AD cuadrada más BD cuadrada. Y esto es igual a B cuadrada menos segmento AD cuadrada más BD. Esto lo sustituimos de este resultado que obtuvimos en la tercera línea y obtenemos un binomio cuadrado que expandimos aquí en esta línea y podemos ver que entonces el segmento AD cuadrada se cancela y obtenemos entonces como resultado que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2C por el segmento AD. Ahora bien, aplicando el coseno del ángulo A mayúscula en el triángulo rectángulo ADC, obtenemos que es igual a el segmento AD, que es cateto adyacente, entre la hipotenusa B minúscula. Y por lo tanto, despejamos el segmento AD y obtenemos que es igual al producto de B minúscula por el coseno de A mayúscula. Este resultado lo vamos a sustituir en la última línea del recuadro y obtenemos entonces que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2C por el producto de B por el coseno de A. Y ya reajustando, obtenemos la demostración que queríamos obtener. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos el doble del producto de BC por el coseno del ángulo que forman los lados B y C, que es el ángulo A mayúscula. Con eso terminamos la demostración.